Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 3 jugadores que River negociaría en el mercado de pases de mitad de año. En general, el plantel del Millonario ya fue bastante reducido en el último periodo de transferencias de entre diciembre del 2023 y enero de esta temporada, pero hay algunos jugadores que han quedado un poco colgados y que no están sumando minutos, y de hecho De Michelis prefiere, no digo que no tenerlos en el plantel porque siempre puede surgir alguna que otra urgencia, pero en definitiva está claro que elegiría otros jugadores si hablamos de jerarquía individual de estos futbolistas en cuestión que voy a estar mencionándoles en este video. Por lo pronto, cuando hablamos de que River quiere negociarlos, es que quiere traspasarlos definitivamente. La idea no es que se vayan a préstamo porque no son juveniles del club que se podrían ir cedidos para sumar minutos. En su momento River pagó dinero por 2 de estos jugadores, por el tercero no pagó, pero en definitiva ya se fue a préstamo una vez, por lo que la idea es que no se vuelva a ir cedido, por lo que en este video vamos a contar absolutamente todos los detalles de los 3 jugadores que podrían irse del elenco de Núñez a mitad de este 2024. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar no solamente con un jugador que ya estuvo en planes para irse en el último mercado, sino que además para muchos es el jugador más resistido del actual plantel de River. Agustín Palavecino tuvo un 2021 bastante bueno cuando llegó al Millonario, siendo uno de los futbolistas más importantes de aquel equipo que salió campeón de la mano de Marcelo Gallardo en la liga profesional en la segunda mitad de esa temporada, pero a partir de ahí su camino fue decayendo. Y no es que tuvo altibajos, es decir, que tuvo algunos momentos buenos y otros malos. Verdaderamente, si le tenemos que poner puntaje, el primer año de Palavecino, el 2021, fue 6-7 puntos, verdaderamente correcto, sobre todo para un jugador que tenía tan solo 24 años cuando llegó al Millonario. En el 2022, lamentablemente, no tuvo una buena temporada. Si le ponemos puntaje, su número debería estar entre los 4 y 5 puntos, pero tuvo una lesión que obviamente lo marginó por un tiempo y eso provocó que no pudiera tener continuidad, mientras que el 2023, el año pasado, fue decididamente malo. Entre 2 y 3 puntos, más de eso no se le puede poner. Marcó un solo tanto y no fue decisivo básicamente en ningún partido de River. Es cierto que para De Michelis en general siempre fue suplente y cada vez que le tocó ingresar, no solamente en ese 2023, sino también en los pocos cotejos que van de este 2024, no ha podido hacer la diferencia. Recordemos que en su momento River pagó $3,5 millones al Deportivo Cali de Colombia para hacerse con los servicios del mediocampista, por lo que la idea del Millonario es tratar de recuperar, no digo toda, pero sí gran parte de esa inversión, y ese fue uno de los motivos por los cuales en enero de este 2024 no se fue transferido a San Lorenzo de Almagro. El conjunto azulgrana lo quería, pero únicamente podía acceder a él a través de un préstamo sin cargo, y River no tenía intenciones de que esa fuera la manera en la cual Palavecino iba a salir del club. Teniendo en cuenta que De Michelis obviamente no lo tiene como un descarte, pero no lo utiliza demasiado, está claro que es un futbolista que a mitad de año podría llegar a partir. Después hay que tener en cuenta que si no juega será difícil que River lo pueda vender un buen número, porque la realidad es que menos tiempo está en el campo de juego, menos valor valdrá su pase y menos también valor tendrá su cotización a la hora de traspasarlo a cualquier equipo, no solamente del fútbol argentino, sino también del fútbol del exterior. En algún momento se había hablado de que el Inter de Miami lo quería y que estaría dispuesto a hacer una oferta de $1 millón. En caso de que esos fueran los números, a lo mejor River rechazaría el primer ofrecimiento, pero por algunas condiciones podría llegar a aceptar la propuesta, seguramente moviendo algunas cláusulas en el contrato de transferencia. Pero por lo pronto es un futbolista que tanto la Secretaría Técnica como la dirigencia tiene la idea de negociar en el siguiente mercado de pases. Después hay cuestiones que siempre va a haber que resolver. Palavecino, más allá de que también estaría en búsqueda de un cambio de aire, no quiere irse a cualquier equipo, y es algo totalmente lógico, porque después de jugar en River, donde tenés absolutamente todas las comodidades, y es bastante complicado pasar a un equipo menor. Sin embargo, hoy por hoy no parecería que Palavecino pueda dar un salto en su carrera en cuanto a lo deportivo. No hay un club más grande que River que estaría interesado en contratarlo, y por eso mismo seguramente el Millonario aceptará negociarlo por menos de lo que en su momento lo pagó.
Después es verdad, todavía falta para que termine este semestre y nada puede asegurar que Palavecino no vaya a jugar nunca, ni tampoco que pueda estar en algún que otro partido como titular, sobre todo porque todavía no empezó la Libertadores, y cuando arranque la fase de grupos de la competición internacional más importante a nivel de clubes de Sudamérica, seguramente muchos futbolistas que no hayan jugado minutos todavía empezarán a hacerlo en la competición local. El siguiente jugador es un futbolista que lamentablemente ha estado plagado por las lesiones durante el último casi año y medio y prácticamente no ha podido jugar. Héctor David Martínez es un futbolista que, al igual que Palavecino en el 2021, tuvo un nivel verdaderamente destacado. Quizás lo de Martínez fue bastante más positivo por el hecho de que hasta rindió en partidos bastante difíciles. Por ejemplo, en aquel duelo en el cual el Millonario tuvo que enfrentar a Independiente Santa Fe con Enzo Pérez en el arco y con solamente 11 jugadores disponibles sin ningún suplente, Martínez fue una de las grandes figuras desempeñándose como stopper por izquierda, y después también fue uno de los mejores jugadores de defensor central en el torneo que River ganó en la segunda mitad del 2021. Después tuvo algún que otro buen nivel, pero a cuentagotas. Desde que De Michele llegó a River nunca fue titular, y hasta el momento los únicos 2 partidos desde que este está en el más grande que Martínez ha jugado desde el arranque, uno lo ha jugado como lateral por la izquierda, cuya posición claramente no es la que lo favorece, y después el otro fue contra Colón en Santa Fe el año pasado en un empate 2-2 en el cual claramente no tuvo el mejor de los niveles. La realidad es que el ciclo de Martínez en River fue bastante confuso porque a principio había llegado a préstamo, River lo había vendido a Defensa y Justicia por $900.000, un precio muy bajo. Después el más grande lo terminó recomprando porque la dirigencia había cometido el error de transferirlo luego de una cesión, y ahora posteriormente parecen tener intenciones de finalmente traspasarlo. Martínez seguramente tenga más ofertas que Palavecino porque, más que nada, hoy su nivel no puede establecerse, es decir, Martínez, si bien las pocas veces que ha jugado no lo ha hecho de la mejor forma, la realidad es que ha tenido muchos menos partidos que Palavecino por el hecho, primero, de que su posición está muy bien asegurada, hoy por hoy con Paulo Díaz, inclusive con Ramiro Funes Mori, que algunos partidos de final del 2023 los ha jugado bien y por eso no tiene posibilidades. Y después porque Martínez ha tenido muchas lesiones que lamentablemente no lo han dejado estar a la par de sus compañeros. De hecho, en este último duelo que River jugó ante Gimnasia en el Monumental, si bien es cierto que Martínez no iba a ser titular de ninguna manera, sufrió una lesión que no le impidió ni siquiera estar en el banco de suplentes. La realidad es que desde que sufrió una dolencia importante en una de sus rodillas en un partido que River jugó en marzo del 2022 contra Newell's en Rosario, a partir de ahí nunca volvió a ser ese mismo zaguero que básicamente se podía transformar con mucha facilidad en los mejores del continente, porque era un jugador de selección paraguaya, que en Defensa y Justicia había tenido un nivel superlativo y que su primer año en River también había sido muy pero muy bueno. Ahora la dirigencia está tratando de buscarle una salida. La realidad es que hoy River tiene 4 centrales por encima de Martínez: Paulo Díaz, González Pires, Boselli y Ramiro Funes Mori, y la idea es que a mitad de año venga Germán Pesela, si es que esto se puede llegar a dar, por lo que ya no tendría tanto lugar. Después es cierto, habrá que esperar que llegue una oferta. River no tiene intenciones de mandarlo a préstamo nuevamente, y por eso mismo lo que hoy por hoy está tratando de hacer el representante del jugador es buscarle un equipo en el exterior que pueda abonar al menos $1 millón como para que River pueda recibir algo de un posible traspaso. Es un futbolista que quiere al club, que hizo las divisiones inferiores en el más grande, y por eso mismo desde la dirigencia de River quieren que su salida sea lo más cómoda posible. Veremos si puede jugar algo desde ahora hasta la mitad del semestre, pero en definitiva, por lesiones y por la poca continuidad, todo parecería estar complicado para el defensor. Y el último caso del que vamos a hablar quizás lleve para rato explicar por qué River estaría buscándole salida a Ezequiel Centurión, porque no tiene nada que ver con el rendimiento del propio arquero, porque en definitiva no ataja casi nunca, teniendo en cuenta que el nivel de Armani es superlativo y que el Pulpo va a ser el arquero titular de River hasta que él lo decida, básicamente hasta la finalización de su contrato. Como mínimo hay que ver si se da una renovación, pero el más grande a mitad de año estaría en búsqueda de un guardameta.
Y eso podría significar que Centurión en definitiva se vaya, porque si bien también es verdad que Armani se va a ir y si Centurión se va ahora, River se quedaría únicamente con el arquero de jerarquía, esperemos, que vendría a mitad de año, la realidad es que tampoco sabemos cuánto le queda a Armani en River, porque si el Pulpo decide renovar su contrato que termina el 31 de diciembre de este 2024, la realidad es que River tendría, si es que viene un portero en el mercado de junio, julio y agosto del 2024, 3 arqueros para disputar 3 competencias y sería un tanto exagerado. Por eso mismo, si llega a venir un arquero, le darán salida a Ezequiel Centurión, que es un guardameta que por nivel no podríamos analizarlo en River. Las veces que le ha tocado atajar en un encuentro oficial lo ha hecho bien, y las veces en las cuales ha tenido que atajar en encuentros amistosos lamentablemente no ha estado a la altura de las circunstancias. Vamos a verlo ahora en esta fecha FIFA de marzo, porque River va a jugar un cotejo no oficial contra Independiente Rivadavia de Mendoza en el Estadio Malvinas Argentinas, y como Armani estará representando a la selección argentina en la fecha FIFA en Estados Unidos, seguramente veamos a Centurión en acción, pero después, en cuanto a cotejos oficiales se trata, iba a atajar siempre Armani. Yo veo bastante difícil que De Michelis, sabiendo de lo que significa Armani, que hoy es el capitán del equipo, porque en el 2023 el primer capitán era Enzo Pérez, entonces había un motivo, en todo caso, si Armani necesitaba descansar, para poner a Centurión. Ahora, hasta que Armani no se lesione o no esté a disposición, como va a ser en este cotejo amistoso, siempre va a atajar él. Y si River trae un arquero a mitad de año, como se está mencionando muchísimo, porque la idea es que venga un guardameta de jerarquía que por un tiempo, ya sea por 6, 12 o 18 meses, sea suplente de Armani, para que cuando le toque adueñarse del arco más grande del mundo, la exigencia sea, no sé si un poco menor, porque siempre va a estar la exigencia, no por el hecho de estar en River un tiempo, la gente te va a exigir menos, pero a lo mejor el apuro no es tan próximo, y sobre todo también teniendo en cuenta lo que sucedió las últimas veces que River tuvo que reemplazar a un arquero importante. Cuando Barovero se fue, Batalla terminó adueñándose del puesto, pero había sido suplente de Barovero solamente en 3 o 4 oportunidades. La realidad es que no estaba todavía preparado y se notó. Por eso no quieren que suceda lo mismo cuando se vaya Armani, y quieren que el reemplazante sea un arquero de jerarquía que esté algunos cotejos en el banco de suplentes mientras el Pulpo todavía siga atajando en River. Y eso obligaría a que hoy por hoy el segundo arquero del plantel, que es Ezequiel Centurión, pase a ser el tercero, lo que a su vez provocaría que tenga que salir transferido. Es un guardameta que seguramente pueda encontrar club, pero está claro que al no ser titular y al no ser un jugador reconocido ni como Palacino ni Martínez, será difícil que algún equipo ponga un dinero importante para quedarse con él. Veremos, en caso de que se vaya, por cuánto dinero podría llegar a transferirlo el Millonario. Para cerrar y haciendo un breve resumen de todo lo que hablé en este video, primero de todo lo que hay que decir es que no es que los únicos 3 jugadores que podrían llegar a irse de River son los 3 que mencioné en este video. Como el fútbol europeo se abre en el mercado de mitad de año de una manera muchísimo más grande de lo que se abrió en el mercado ahora de enero, la realidad es que cualquier futbolista podría llegar a partir. Pero por lo pronto estos son los 3 futbolistas que River trataría de negociar como para achicar el plantel y para que vengan otros 3 jugadores que ocupen sus lugares y sean de mayor jerarquía y que puedan ser en definitiva utilizados por De Michelis, porque a ninguno de estos 3 los está utilizando el actual entrenador de River. Esto se amplificará más aún si es que el más grande consigue atravesar la fase de grupos de la Copa Libertadores y clasificar a los octavos de final. De esa manera no hay ningún tipo de duda de que el Millonario buscará acortar más la plantilla, algo que ya hizo mucho en enero del 2024, y traer un par de refuerzos de jerarquía para convertirse en el máximo candidato a quedarse con la Copa Libertadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.